Ya, en un anterior video determinamos la fórmula empírica y molecular para estos ejemplos. Con las masas de sustancias que forman dichos elementos, determinaremos la fórmula empírica y molecular en estos momentos. Con la explicación querrás hacerme un monumento, pero me conformo con que te suscribas y mejoremos este movimiento. Yeah. Te invito a determinar la fórmula empírica y molecular para un compuesto orgánico. Es tan sencillo aplicando dos simples pasos. Y recordarás que para realizar estos pasos nosotros para cada elemento primeramente debemos dividir el porcentaje entre su peso atómico. Y entonces continuamente hacemos el segundo paso y determinamos la fórmula empírica para este compuesto orgánico. Sin embargo, en este ejercicio no nos dan los datos de porcentajes, nos dan los datos de las masas de sustancias que forman dichos elementos. En este sentido, calcular los porcentajes será el objetivo en estos momentos. ¿Qué datos nos dan? Pues los datos que nos dan son 1.306 gramos, 1.7 gramos y 0.5 gramos. ¿Cómo calculamos qué cantidad de carbón hay en todo el compuesto? ¿Qué cantidad de hidrógeno hay en todo el compuesto? ¿Y qué cantidad de oxígeno hay en todo el compuesto? Pues me gustaría que observes a la reacción. Notarás que en la reacción hay algo muy interesante. Todo el carbón que hay en 1.306 gramos se va a todo el carbón que hay en 1.7 gramos. Todo el hidrógeno que hay en 1.3 gramos se va a todo el hidrógeno que hay en 0.52 gramos. ¿Sí? Ahora, mediante esto, nosotros vamos a determinar la cantidad de carbón que hay en 1.3. ¿Cómo? Mediante esta geometría, la masa del carbón que hay en 1.3 será, si yo sé que hay 12 gramos de carbón en toda esta cantidad de dióxido de carbono, ¿cuánto habrá en 1.7? Y resulta que hay 0.468 gramos. Si yo sé que hay 1 por 2 gramos en 18 gramos de agua, ¿cuánto habrá en 0.526 gramos de agua? Y obtenemos esos resultados mediante cálculos estequiométricos. Es pura estequiometría, fácil de resolverlo. Entonces, si hay 12 gramos en 44 gramos, ¿cuántos gramos de carbono habrá en 1.7 gramos? Si hay 2 gramos en 18 gramos de agua, ¿cuántos gramos habrá en 0.52 gramos de agua? Y son estos resultados los que hallamos. Consecuentemente, ¿cómo se determinará ahora la cantidad de oxígeno que hay? Pues la cantidad de oxígeno la determinaremos sabiendo que en 1.306 gramos hay 0.468 gramos de carbón y 0.058 gramos de hidrógeno. El restante, ¿cuál será? Ya sé la cantidad de esto, ya sé la cantidad de esto, y sé que todo esto es 1.306. ¿Cómo calculo esto? Simplemente restando, ¿verdad? Vamos entonces a restar y calcularemos la cantidad de oxígeno que hay. Entonces todo esto más esto y más esto nos dará el total. Fácil, ¿verdad? A ver, vuelve a realizarlo tú en tu cuaderno o en el lugar en donde estés apuntando y notarás cuán sencillo es determinar esto. Pero nuestro objetivo no era calcular masas, sino porcentajes para aplicar el primer paso. ¿Cómo calculamos ahora entonces los porcentajes? Ya tenemos entonces las masas del carbón, del hidrógeno y del oxígeno. Con estas masas calcular los porcentajes será facilísimo. ¿Cómo lo determinamos? Pues decimos que hay 0.468 en 1.306 gramos. ¿Cuánto habrá en el 100%?
Decimos que hay 0.058 gramos de hidrógeno en 1.306, ¿cuánto habrá en el 100%? Y decimos que hay 0.78 gramos de oxígeno en 1.306 gramos, ¿cuánto habrá en el 100%? Y anotamos aquí los resultados. Es fácil, ¿verdad?, de calcular. Entonces nosotros decimos que el porcentaje de carbón, hidrógeno y oxígeno son estos valores. Hay algo que me gustaría también hacer notar, y es que esta cantidad también se puede calcular restando. Si el carbono que hay en todo este compuesto orgánico es 35%, el hidrógeno que hay en todo este compuesto es 4%, ¿cuánto será el oxígeno que hay en este compuesto si sé que todo esto es el 100%? Entonces restamos, ¿verdad? 100% menos el porcentaje de carbón menos el porcentaje de hidrógeno y también obtendremos 59.7% de oxígeno. Entonces ahora que ya tenemos el porcentaje de carbón, realizar los dos primeros pasos será sencillo. Para cada elemento, el primer paso nos dice que dividamos el porcentaje entre su peso atómico. El porcentaje entre su peso atómico para el carbono será, será 35.8, su peso atómico del carbono es 12 y obtenemos 2.98. Para el caso del hidrógeno lo mismo, el porcentaje lo tenemos, es 4.44, su peso atómico es 1 del hidrógeno. Estos pesos atómicos no te olvides que los determinamos en base a la tabla periódica, ¿verdad? En la tabla periódica ya tenemos estos datos de A, que son los pesos atómicos. Bueno, realizando los respectivos cálculos, terminamos con el paso 1. El paso 2 nos dice, hay que dividir entre el menor. De estos elementos, ¿cuál es el menor? Es simple, 2.98. Ese es el menor. Entonces dividiremos entre el menor. Lo vamos a redondear a 3. Lo vamos a redondear este valor a 3. Entonces dividiremos todo entre el menor, que sería ahora 4.4 entre el menor, que es 3. El siguiente valor es 3.7 dividido entre el menor. El menor es ¿cuánto? 3. Exacto. Y obtenemos estos valores de 1, 1.5 y 1.17. En estos puestos se colocan los valores que hallamos. X es 1, Y vendría a ser 1.5 y Z vendría a ser 1.17. Pero en esta zona no se escribe decimales como esto. Se escribe o 1 o 1.25 o 1.5 o 1.75 o 2. No se puede escribir 1.17, por lo que nosotros podemos redondearlo a 1.25. Este 1.17 está más cerca de 1.25 que de 1. Por tal razón, nosotros lo redondearemos a 1.25. Reemplazando los valores, obtenemos que el compuesto orgánico es este. Finalmente, la fórmula empírica será carbono 1, hidrógeno 1.5 y oxígeno 1.25. ¿Cómo se determina la fórmula molecular? Multiplicando a este valor que hemos obtenido en la fórmula empírica por un factor n. Recuerda que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Es decir, la fórmula molecular será tal vez la misma que la fórmula empírica, o tal vez será el doble que la fórmula empírica, o tal vez será el triple que la fórmula empírica, y así sucesivamente. Por eso decimos que la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. N puede tomar valores de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Depende de qué? Del peso molecular. ¿Cómo se calcula N? Se calcula dividiendo el peso molecular verdadero entre el peso molecular empírico. El peso molecular verdadero nosotros deberíamos tener como dato, y el peso molecular empírico pues determinamos 12 por 1 más 1 por 1.25 más 16 por 1.25. Quise decir 12 por 1 más 1 por 1.5 más 16 por 1.25, lo cual nos va a dar el peso molecular empírico, pero para hallar el N verdadero nosotros debemos tener este dato de peso molecular.
¿Cómo determinamos el peso molecular verdadero? Pues es un dato que se calcula mediante lo que esté escrito en el ejercicio de tu examen o de tu práctica. Resulta que en el ejercicio decía que una vez obtenida la sal de plata de este ácido orgánico diprótico, dibásico, es decir, que esto tiene una valencia de +2 o -2, ¿sí? Es diprótico. Nos vamos a dar cuenta ahora cómo se anota ese diprótico. Se obtiene, dice, 5.217 gramos de la misma, dejan por calcinación 3.2 de plata. Vamos a ver cómo representar este enunciado en una reacción química. Nos dice que la sal de plata de este ácido orgánico, eso es esto, ¿sí? El compuesto orgánico es diprótico y se lo escribe como sal de plata. Dice que obtiene por calcinación esta cantidad de plata. Esto por calcinación obtiene esta cantidad de plata y vuelve a su estado natural de ácido orgánico. ¿Qué se refiere al decir que es diprótico dibásico? Pues que tendrá una valencia de -2. ¿Sí? Ahora igualando la reacción nos quedará así. ¿Qué datos nos dan? Pues nos dice que hay 5.2 gramos de esa sal y 3.2 gramos de plata que se ha obtenido. Es decir, todo esto vale 3.2 gramos y todo esto vale 5.2 gramos. Si esto es 5 y esto es 3, ¿cuánto tendría que valer esto según la ley de Lavoisier? Tendría que valer 2. Exactamente tendría que valer 1.981. La ley de Lavoisier dice que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Estos 5.2 gramos se ha transformado en 3.2 gramos de plata y 1.98 gramos de este ácido orgánico. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Determinar el peso molecular de este ácido orgánico. ¿Cómo determinamos este peso molecular de este ácido orgánico? Simple. Nosotros decimos que 2 por el peso atómico de la plata se han obtenido en relación a 1 mol del compuesto orgánico. 1 mol del peso molecular del compuesto orgánico. ¿Y qué es lo que observas aquí? Simple estequiometría. Si esto es obtenido juntamente con esto, entonces esto con cuánto deberá ser obtenido también. Y hacemos la estequiometría y calculamos que el peso molecular es 131 gramos. El peso molecular de este compuesto orgánico entonces es 131 gramos. De ahí que ya tenemos ese valor. El peso molecular verdadero será 131 gramos. Reemplazamos y calculamos el N verdadero y determinamos que N es 4. ¿Qué significa esto? Que ahora la fórmula empírica en relación a la fórmula molecular, esta será 4 veces esta. Eso nos dice N. ¿Cómo se determina eso? Pues reemplazando los valores. N ahora vale 4, multiplicando nos da que la fórmula molecular o verdadera es carbono 4, hidrógeno 6, oxígeno 5. 1 por 4, 1.5 por 4 y 1.25 por 4 es 4, 6 y 5 respectivamente. ¡Qué alegría que me hayas acompañado hasta aquí! Nos vemos en un siguiente video, quizás. Me alegra haberte estado enseñando, ya sé que eres sabio y aumentará tu saber. Que Dios te bendiga, espero te suscribas, compartas este contenido, nos vemos en un siguiente video.